Cuarto grado Escuela de Pastoral. Lección 22. La misión no está cumplida. Atención, alma en búsqueda. ¿Sabías que 2/3 de la humanidad aún no conocen a Cristo? Dios no nos dejó solos, envió a su Hijo, al Espíritu Santo y a todos nosotros como misioneros. Pero, ¿estamos cumpliendo esta misión con el fuego que merece? En este vídeo descubriremos el plan divino para salvar al mundo, y tu papel en él. ¿Listo para encender tu corazón y responder al llamado? Dale play y prepárate para una revelación que cambiará tu vida. Oración. Oh Trinidad Santa, Padre Eterno, Hijo encarnado y Espíritu de amor, fuego que arde sin consumir, luz que ilumina sin deslumbrar, misterio que se revela en el silencio de la fe. Contemplamos postrados en adoración, el designio eterno de tu salvación, que no es sombra lejana ni eco de palabras, sino carne que camina entre nosotros, sangre derramada en el Calvario, aliento de Pentecostés que enciende lenguas de fuego. Tú que en tu Hijo asumiste nuestra debilidad, sin mancha de pecado, pero con el peso de nuestra cruz, nos revelas que la misión no es tarea, sino comunión, el Verbo hecho pequeño en Belén, el Maestro que lava pies de discípulos, el resucitado que envía, como el Padre me envió, así os envío yo. Oh Espíritu Paráclito, soplo que transforma el miedo en audacia, concédenos ojos que vean en cada rostro el anhelo de redención, oídos que escuchen el gemido de un mundo sediento de verdad, manos que sirvan como las de Cristo, curando heridas con tu ungüento. Que no nos detengamos en el umbral de la indiferencia, ni nos conformemos con rituales sin fuego. Despierta en nosotros la urgencia de los apóstoles, aquella que hizo de Pedro un predicador en el Areópago, de Pablo un loco de amor por las gentes, de María Magdalena un faro de esperanza. Oh Iglesia, esposa y madre, templo vivo donde el Cordero se inmola, haz de nosotros misioneros de tu alegría, que nuestra vida sea evangelio escrito en actos, nuestra palabra, semilla que germina en tierra buena, nuestro silencio, eco de tu presencia. Que al romper el pan con el pobre, al abrazar al que llora, al enseñar con humildad, seamos sacramento de tu reino, puente entre el cielo y la tierra, testigos de que el amor ha vencido a la muerte. Danos, Señor, la locura santa de los santos, aquella que hizo de Francisco un mendigo por ti, de Teresa una doctora del alma, de Óscar Romero un mártir de la justicia. Que no temamos ser luz en la noche, sal en la herida, pan partido para el hambriento de Dios. Y cuando el cansancio aceche, cuando el mundo nos grite para que recuérdanos el Gólgota, que la cruz no fue el final, sino el umbral de la vida nueva. Gloria a ti, Padre, por este don sublime. Gloria por llamarnos colaboradores de tu gracia, por confiarnos el fuego que purifica, por hacernos hermanos de todos los hombres en Cristo. Que al final de nuestros días, cuando el velo se corra y veamos tu rostro, no halles en nosotros servidores prudentes, sino amantes incansables, que gastaron su vida como cirio encendido ante tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 2/3 de la humanidad o no saben de Cristo o no conocen a Dios. Continuación de la lección 21, Ad Gentes Divinitus. Misión del Hijo. Este designio universal de Dios en pro de la salvación del género humano no se realiza solamente de un modo secreto en la mente de los hombres, o por los esfuerzos, incluso de tipo religioso, con los que los hombres buscan de muchas maneras a Dios para ver si a tientas le pueden encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. CFHCH 5 y 27, porque estos esfuerzos necesitan ser iluminados y sanados. Aunque por benigna determinación del Dios providente, pueden tenerse alguna vez como pedagogía hacia el Dios verdadero o como preparación evangélica. Dios para establecer la paz o comunión con Él y armonizar la sociedad fraterna entre los hombres pecadores,
decretó entrar en la historia de la humanidad de un modo nuevo y definitivo enviando a su Hijo en nuestra carne para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás, cf. Coluna y 13, hch 10 y 38, y en el reconciliar consigo al mundo, cf. 2 co 5 y 19. A él por quien hizo el mundo, lo constituyó heredero de todo a fin de instaurarlo todo en el cf. 1 y 10. Cristo Jesús fue enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por ser Dios habita en él corporalmente toda la plenitud de la divinidad, cf. Col 2, 9 según la naturaleza humana, nuevo Adán, lleno de gracia y de verdad, cfjn 1 y 14 es constituido cabeza de la humanidad renovada. Así pues el Hijo de Dios siguió los caminos de la encarnación verdadera, para hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, se hizo pobre por nosotros, siendo rico, para que nosotros fuésemos ricos por su pobreza cf 2 co 8, 9. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida para redención de muchos, es decir, de todos cfmc 10 y 45. Los santos padres proclaman constantemente que no está sanado lo que no ha sido asumido por Cristo. Pero tomó la naturaleza humana íntegra, cual se encuentra en nosotros miserables y pobres, a excepción del pecado, cfhb 4 y 15, 9 y 28. De sí mismo afirmó Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, cfjn 10 y 36, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, y me envió a evangelizar a los pobres, a sanar a los contritos de corazón, a predicar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista. LC 4 y 18 y de nuevo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. LC 7 y 10. Más lo que el Señor ha predicado una vez, o lo que en él se ha obrado para la salvación del género humano hay que proclamarlo y difundirlo hasta los confines de la tierra. CFHCH 1, 8 comenzando por Jerusalén. CFLC 12 y 47, de suerte que lo que ha efectuado una vez para la salvación de todos, consiga su efecto en la sucesión de los tiempos. Misión del Espíritu Santo. Y para conseguir esto envió Cristo al Espíritu Santo de parte del Padre, para que realizara interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia hacia su propia dilatación. Sin duda, el Espíritu Santo obraba ya en el mundo antes de la glorificación de Cristo. Sin embargo, descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, para permanecer con ellos eternamente. CFJN 2 y 16. La Iglesia se manifestó públicamente delante de la multitud, empezó la difusión del Evangelio entre las gentes por la predicación, y por fin quedó prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe por la Iglesia de la Nueva Alianza, que en todas las lenguas se expresa, las entiende y abraza en la caridad y supera de esta forma la dispersión de Babel. Fue en Pentecostés cuando empezaron los Hechos de los Apóstoles, como había sido concebido Cristo al venir el Espíritu Santo sobre la Virgen María, y Cristo había sido impulsado a la obra de su ministerio, bajando el mismo Espíritu Santo sobre él mientras oraba. Mas el mismo Señor Jesús, antes de entregar libremente su vida por el mundo, ordenó de tal suerte el ministerio apostólico y prometió el Espíritu Santo que había de enviar, que ambos quedaron asociados en la realización de la obra de la salud en todas partes y para siempre. El Espíritu Santo unifica en la comunión y en el servicio y provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos, a toda la Iglesia a través de los tiempos. Vivificando las instituciones eclesiásticas como alma de ellas e infundiendo en los corazones de los fieles el mismo impulso de misión del que había sido llevado el mismo Cristo. Alguna vez también se anticipa visiblemente a la acción apostólica, lo mismo que la acompaña y dirige incesantemente de varios modos. La Iglesia enviada por Cristo. El Señor Jesús, ya desde el principio llamó así a los que él quiso, y designó a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. MC 3 y 13,
CFMT 10 y 42. De esta forma los apóstoles fueron los gérmenes del nuevo Israel y al mismo tiempo origen de la sagrada jerarquía. Después el Señor, una vez que hubo completado en sí mismo con su muerte y resurrección los misterios de nuestra salvación y de la renovación de todas las cosas, recibió todo poder en el cielo y en la tierra. CFMT 28, 18. Antes de subir al cielo. CFHCH 1, 4-8. Fundó su Iglesia como sacramento de salvación, y envió a los apóstoles a todo el mundo como él había sido enviado por el Padre. CFJN 8 y 21, ordenándoles, id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. MT 28, 19-20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. MC 16, 15-16. Por ello incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de Cristo, tanto en virtud del mandato expreso, que de los apóstoles heredó el orden de los obispos con la cooperación de los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, sumo pastor de la Iglesia, como en virtud de la vida que Cristo infundió en sus miembros, de quien todo el cuerpo, coordinado y unido por los ligamentos en virtud del apoyo, según la actividad propia de cada miembro y obra el crecimiento del cuerpo en orden a su edificación en el amor. EF 4 y 16. La misión, pues, de la Iglesia se realiza mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y a la paz de Cristo por el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacramentos y demás medios de la gracia, de forma que se les descubra el camino libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo. Siendo así que esta misión continúa y desarrolla a lo largo de la historia la misión del mismo Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres, la Iglesia debe caminar, por tanto, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección. Pues así caminaron en la esperanza todos los apóstoles, que con muchas tribulaciones y sufrimientos completaron lo que falta a la pasión de Cristo en provecho de su cuerpo, que es la Iglesia. Semilla fue también, muchas veces, la sangre de los cristianos. Actividad misionera. Este deber que tiene que cumplir el orden de los obispos, presidido por el sucesor de Pedro, con la oración y cooperación de toda la Iglesia, es único e idéntico en todas partes y en todas las condiciones, aunque no se realice del mismo modo según las circunstancias. Por consiguiente, las diferencias que hay que reconocer en esta actividad de la Iglesia no proceden de la naturaleza misma de la misión, sino de las circunstancias en que esta misión se ejerce. Estas condiciones dependen a veces de la Iglesia, y a veces también de los pueblos, de los grupos o de los hombres a los que la misión se dirige. Pues aunque la Iglesia contenga en sí la totalidad o la plenitud de los medios de salvación, ni siempre ni en un momento obra ni puede obrar con todos sus recursos, sino que, partiendo de modestos comienzos, avanza gradualmente en su esforzada actividad por realizar el designio de Dios. Más aún, en ocasiones, después de haber incoado felizmente el avance, se ve obligada a deplorar de nuevo un regreso, o a lo menos se detiene en un estado de semiplenitud y de insuficiencia. Pero en cuanto se refiere a los hombres, a los grupos y a los pueblos, tan solo gradualmente establece contacto y se adentra en ellos, y de esta forma los trae a la plenitud católica. Pero a cualquier condición o situación deben corresponder acciones propias y medios adecuados. Las empresas peculiares con que los heraldos del Evangelio, enviados por la Iglesia, yendo a todo el mundo, realizan el encargo de predicar el Evangelio e implantar la Iglesia misma entre los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo, comúnmente se llaman misiones,
que se llevan a cabo por la actividad misional y se desarrollan de ordinario en ciertos territorios reconocidos por la Santa Sede. El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado. De suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo, suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia jerarquía unida al pueblo fiel y de medios connaturales al plano desarrollo de la vida cristiana, aporten su cooperación al bien de toda la Iglesia. El medio principal de esta implantación es la predicación del Evangelio de Jesucristo, para cuyo anuncio envió el Señor a sus discípulos a todo el mundo, para que los hombres regenerados se agreguen por el bautismo a la Iglesia que como cuerpo del Verbo encarnado, ejerce y vive la palabra de Dios y del pan eucarístico. En esta actividad misional de la Iglesia se entrecruzan a veces diversas condiciones, en primer lugar de comienzo y de plantación, y luego de novedad o de juventud. La acción misional de la Iglesia no cesa después de llenar esas etapas, sino que, constituidas ya las iglesias particulares, pesa sobre ellas el deber de continuar y de predicar el Evangelio a cuantos permanecen fuera. Además, los grupos en que vive la Iglesia cambian completamente con frecuencia por varias causas, de forma que pueden originarse condiciones enteramente nuevas. Entonces la Iglesia tiene que ponderar si estas condiciones exigen de nuevo su actividad misional. Además, en ocasiones se dan tales circunstancias que no permiten, por algún tiempo, proponer directa e inmediatamente el mensaje del Evangelio. Entonces las misiones pueden y deben dar testimonio al menos de la caridad y bondad de Cristo con paciencia, prudencia y mucha confianza, preparando así los caminos del Señor y hacerlo presente de algún modo. Así es manifiesto que la actividad misional fluye íntimamente de la naturaleza misma de la Iglesia, cuya fe salvífica propaga, cuya unidad católica realiza dilatándola, sobre cuya apostolicidad se sostiene, cuyo afecto colegial de jerarquía ejercita, cuya santidad testifica, difunde y promueve. Por ello la actividad misional entre las gentes se diferencia tanto de la actividad pastoral que hay que desarrollar con los fieles, cuanto de los medios que hay que usar para conseguir la unidad de los cristianos. Ambas actividades, sin embargo, están muy estrechamente relacionadas con la acción misional de la Iglesia. Pero la división de los cristianos perjudica a la santa causa de la predicación del Evangelio a toda criatura, y cierra a muchos la puerta de la fe. Por lo cual la causa de la actividad misional y la del restablecimiento de la unidad de los cristianos están estrechamente unidas. La necesidad de la misión exige a todos los bautizados reunirse en una sola grey, para poder dar, de esta forma, testimonio unánime de Cristo su Señor, delante de todas las gentes, pero si todavía no pudieron dar plenamente testimonio de una sola fe, es necesario por lo menos, que se vean animados de mutuo aprecio y caridad. Causas y necesidad de la actividad misionera. La razón de esta actividad misional se basa en la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. 1 Tm 2, 4-6, y en ningún otro hay salvación. HCH 4 y 12. Es pues necesario que todos se conviertan a Él, una vez conocido por la predicación del Evangelio, y a Él y a la Iglesia, que es su cuerpo, se incorporen por el bautismo. Porque Cristo mismo, inculcando expresamente por su palabra la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó, al mismo tiempo, la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por la puerta del bautismo. Por lo cual no podrían salvarse aquellos que, no ignorando que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria, con todo no hayan querido entrar o perseverar en ella. Lumen Gentium número 14. Pues aunque el Señor puede conducir por caminos que Él sabe a los hombres,
que ignoran el Evangelio inculpablemente a la fe sin la cual es imposible agradarle, la Iglesia tiene el deber, a la par que el derecho sagrado de evangelizar, y por tanto, la actividad misional conserva íntegra, hoy como siempre, su eficacia y su necesidad. Por ella el cuerpo místico de Cristo reúne y ordena indefectiblemente sus energías para su propio crecimiento. Los miembros de la Iglesia son impulsados para su consecución por la caridad con que aman a Dios, y con la que desean comunicar con todos los hombres en los bienes espirituales propios, tanto de la vida presente como de la venidera. Y por fin, por esta actividad misional se glorifica a Dios plenamente al recibir los hombres, deliberada y cumplidamente, su obra de salvación, que completó en Cristo. Así se realiza por ella el designio de Dios, al que sirvió Cristo con obediencia y amor para gloria del Padre que lo envió, para que todo el género humano forme un solo pueblo de Dios, se constituya en cuerpo de Cristo, se estructure en un templo del Espíritu Santo, lo cual, como expresión de la concordia fraterna, responde ciertamente al anhelo íntimo de todos los hombres. Y así por fin, se cumple verdaderamente el designio del Creador, al hacer al hombre a su imagen y semejanza, cuando todos los que participan de la naturaleza humana, regenerados en Cristo por el Espíritu Santo contemplando unánimes la gloria de Dios, puedan decir, Padre nuestro. Actividad misionera en la vida y en la historia humana. La actividad misional tiene también una conexión íntima con la misma naturaleza humana y sus aspiraciones. Porque manifestando a Cristo, la Iglesia descubre a los hombres la verdad genuina de su condición y de su vocación total, porque Cristo es el principio y el modelo de esta humanidad renovada, llena de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu pacífico, a la que todos aspiran. Cristo y la Iglesia, que da testimonio de él por la predicación evangélica, trascienden toda particularidad de raza y de nación, y por tanto nadie y en ninguna parte puede ser tenido como extraño. El mismo Cristo es la verdad y el camino manifiesto a todos por la predicación evangélica, cuando hace resonar en todos los oídos estas palabras del mismo Cristo, haced penitencia y creed en el Evangelio, MC 1 y 15. Y como el que no cree ya está juzgado, las palabras de Cristo son, a un tiempo, palabras de condenación y de gracia, de muerte y de vida. Pues solo podemos acercarnos a la novedad de la vida exterminando todo lo antiguo, cosa que en primer lugar se aplica a las personas, pero también puede decirse de los diversos bienes de este mundo, marcados a un tiempo con el pecado del hombre y con la bendición de Dios, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, RM 3 y 23. Nadie por sí y sus propias fuerzas se libra del pecado, ni se eleva sobre sí mismo, nadie se ve enteramente libre de su debilidad, de su soledad y de su servidumbre, sino que todos tienen necesidad de Cristo modelo, Maestro, Liberador, Salvador y Vivificador. En realidad el Evangelio fue el fermento de la libertad y del progreso en la historia humana, incluso temporal, y se presenta constantemente como germen de fraternidad, de unidad y de paz. No carece, pues, de motivo el que los fieles celebren a Cristo como esperanza de las gentes y Salvador de ellas. Carácter escatológico de la actividad misionera. El tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda venida del Señor, en que la Iglesia, como la mies, será recogida de los cuatro vientos en el reino de Dios. Es, pues, necesario predicar el Evangelio a todas las gentes antes que venga el Señor, CFMC 1 y 10. La actividad misional es nada más y nada menos que la manifestación o epifanía del designio de Dios y su cumplimiento en el mundo y en su historia, en la que Dios realiza abiertamente por la misión, la historia de la salud. Por la palabra de la predicación y por la celebración de los sacramentos, cuyo centro y cumbre es la Sagrada Eucaristía, la actividad misionera hace presente a Cristo autor de la salvación. Libera de contactos malignos todo cuanto de verdad y de gracia se hallaba entre las gentes como presencia velada de Dios y lo restituye a su autor, Cristo,
que derroca el imperio del diablo y aparta la multiforme malicia de los pecadores. Así pues, todo lo bueno que se haya sembrado en el corazón y en la mente de los hombres, en los propios ritos y en las culturas de los pueblos, no solamente no perece, sino que es purificado, elevado y consumado para gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Así la actividad misional tiende a la plenitud escatológica, pues por ella se dilata el pueblo de Dios, hasta la medida y el tiempo que el Padre ha fijado en virtud de su poder, pueblo al que se ha dicho proféticamente, amplía el lugar de tu tienda y extiende las pieles que te cubren. No temas. Is 54, 2, se aumenta el cuerpo místico hasta la medida de la plenitud de Cristo, y el tiempo espiritual en que se adora a Dios en espíritu y en verdad, se amplía y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús CFF 2 y 20. Capítulo 2. La obra misionera. Introducción. La Iglesia, enviada por Cristo para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos, sabe que le queda por hacer todavía una obra misionera ingente. Pues los 2.000 millones de hombres, cuyo número aumenta sin cesar, que se reúnen en grandes y determinados grupos con lazos estables de vida cultural, con las antiguas tradiciones religiosas, con los fuertes vínculos de las relaciones sociales, todavía nada o muy poco oyeron del Evangelio. De ellos unos siguen alguna de las grandes religiones, otros permanecen ajenos al conocimiento del mismo Dios, otros niegan expresamente su existencia e incluso a veces lo persiguen. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe insertarse en todos estos grupos con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. Artículo 1. El testimonio cristiano. Testimonio y diálogo. Es necesario que la Iglesia esté presente en estos grupos humanos por medio de sus hijos, que viven entre ellos o que a ellos son enviados. Porque todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el nombre nuevo de que se revistieron por el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo por quien han sido fortalecidos con la confirmación, de tal forma que todos los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban cabalmente el sentido auténtico de la vida y el vínculo universal de la unión de los hombres. Para que los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de Cristo, reúnanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad, reconózcanse como miembros del grupo humano en que viven, y tomen parte en la vida cultural y social por las diversas relaciones y negocios de la vida humana. Estén familiarizados con sus tradiciones nacionales y religiosas, descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas laten, pero atiendan, al propio tiempo, a la profunda transformación que se realiza entre las gentes y trabajen para que los hombres de nuestro tiempo, demasiado entregados a la ciencia y a la tecnología del mundo moderno, no se alejen de las cosas divinas, más todavía, para que despierten a un deseo más vehemente de la verdad y de la caridad revelada por Dios. Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los ha conducido con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus discípulos, inundados profundamente por el Espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven, y tratar con ellos, para advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes, y al mismo tiempo esfuércense en examinar sus riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de Dios. Salvador. Presencia de la caridad. La presencia de los fieles cristianos en los grupos humanos ha de estar animada por la caridad con que Dios nos amó, que quiere que también nosotros nos amemos unos a otros. En efecto, la caridad cristiana se extiende a todos sin distinción de raza, condición social o religión, no espera lucro o agradecimiento alguno,
pues como Dios nos amó con amor gratuito, así los fieles han de vivir preocupados por el hombre mismo, amándolo con el mismo sentimiento con que Dios lo buscó. Pues como Cristo recorría las ciudades y las aldeas curando todos los males y enfermedades, en prueba de la llegada del reino de Dios, así la Iglesia se une, por medio de sus hijos, a los hombres de cualquier condición, pero especialmente con los pobres y los afligidos, y a ellos se consagra gozosa. Participa en sus gozos y en sus dolores, conoce los anhelos y los enigmas de la vida, y sufre con ellos en las angustias de la muerte. A los que buscan la paz desea responderles en diálogo fraterno ofreciéndoles la paz y la luz que brotan del Evangelio. Trabajen los cristianos y colaboren con los demás hombres en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales. Entréguense con especial cuidado a la educación de los niños y de los adolescentes por medio de las escuelas de todo género, que hay que considerar no solo como medio excelente para formar y atender a la juventud cristiana, sino como servicio de gran valor a los hombres, sobre todo de las naciones en vías de desarrollo, para elevar la dignidad humana y para preparar unas condiciones de vida más favorables. Tomen parte además los fieles cristianos en los esfuerzos de aquellos pueblos que luchando con el hambre, la ignorancia y las enfermedades, se esfuerzan en conseguir mejores condiciones de vida y en afirmar la paz en el mundo. Gusten los fieles de cooperar prudentemente a este respecto con los trabajos emprendidos por instituciones privadas y públicas, por los gobiernos, por los organismos internacionales, por diversas comunidades cristianas y por las religiones no cristianas. La Iglesia, con todo, no pretende mezclarse de ninguna forma en el régimen de la comunidad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir, con el favor de Dios, a los hombres con amor y fidelidad. Los discípulos de Cristo, unidos íntimamente en su vida y en su trabajo con los hombres, esperan poder ofrecerles el verdadero testimonio de Cristo, y trabajar por su salvación, incluso donde no pueden anunciar a Cristo plenamente. Porque no buscan el progreso y la prosperidad meramente material de los hombres, sino que promueven su dignidad y unión fraterna, enseñando las verdades religiosas y morales, que Cristo esclareció con su luz, y con ello preparan gradualmente un acceso más amplio hacia Dios. Con esto se ayuda a los hombres en la consecución de la salvación por el amor a Dios y al prójimo y empieza a esclarecerse el misterio de Cristo, en quien apareció el hombre nuevo, creado según Dios, CFF 4 y 24, y en quien se revela el amor divino. Continúa en la lección 23. Cuarto grado, Escuela de Pastoral, lección 22, fin.